Platiquemos un poco de tecnología y para ello está, como cada miércoles, Wikichava, experto en tecnología, así lo tengo en el guión, pero sobre todo es un gran amigo, es un tipo talentosísimo. Wikichava, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No, hombre, gracias por ese cebollazo y al contrario, estoy yo muy contento después de muchos años compartir micrófonos contigo, mi querido Gonzalo. Sí, porque compartimos programa, pero no compartimos micrófonos. Yo estoy como una hora antes de que llegues tú los miércoles, pero yo te escucho y te veo en todos los lugares en donde participas. Me da mucho gusto el poder platicar contigo, porque además el tema del día de hoy creo que es muy pertinente, ¿no? Y tiene que ver también con esta parte en donde pareciera que nosotros somos la mercancía, diría también una amiga mía llamada Ofelia Pastrana, hacia redes sociales y hacia los propios desarrolladores de apps. Y tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Hay una frase por ahí también que dice que si pues tú no estás pagando por el servicio, tú no estás pagando por el producto, tú eres el producto. Y eso es precisamente lo que ocurre con muchas de las aplicaciones, con diferentes plataformas y conocemos Internet. Pero para abordar el tema de cómo humanizar esto, y es ahí donde a veces se tiene que meter un poco el gobierno, quiero preguntarle al público, te quiero preguntar a ti, Gonzalo, ¿se acuerdan? Ustedes estaban muy jóvenes. Pero ¿se acuerdan cuando hace muchos años que surgieron los mensajes de texto? Tú no podías mandar mensajes de texto con el teléfono de otra compañía. No sé si se acuerdan de eso, los primeros mensajes que había por allá. Sí, eran mensajes de texto que tendrían que ser entre compañías, ¿no? Los de Usacell solo eran para Usacell y los de Telcel solo eran para los de Telcel y los de Pegaso solo para Pegaso. Sí, y todavía años atrás, pero muchos años atrás, que ustedes yo seguramente ya no se van a acordar, hace como 80 años, cuando solamente estaba Teléfonos de México y Southwestern Bell, tampoco podías hacer llamadas entre una compañía y otra. ¿Qué hizo el gobierno? Llegó, metió mano y les dijo, señores, ustedes se pueden conectar, sí, pues entonces háganlo. Y eso es en beneficio de la sociedad. Lo mismo ocurrió con el roaming, cuando las llamadas, tú no tenías que pagar larga distancia, te dijeron, ¿se puede hacer llamadas locales como si fuera en todo el país? Sí. Y es lo mismo, y estos ejemplos nos hablan de que el gobierno puede meter mano a cosas, a aspectos de la tecnología que en un futuro pues nos puede meter un gol. Y ese es el caso precisamente de los algoritmos. Y aquí en el caso, por ejemplo, de España, tiene por ahí ya tres legislaciones que me parece bastante avanzadas. Una de ellas es la ley Riders. Esta ley que está dirigida a todos aquellos repartidores, a también los choferes, a todos aquellos que trabajan para plataformas donde el servicio de estos, para hacerlo más dinámico y se entiende, para hacerlo todavía más productivo, es un proceso automatizado. Sin embargo, en el momento en el que ya estás trabajando con una gran cantidad de humanos y no de máquinas, ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces estas plataformas y estos algoritmos no son totalmente transparentes, sirven en una gran mayoría para beneficio de la empresa, por supuesto, porque es parte de su negocio, y en el caso de España lograron hace unos pocos meses aprobar esta ley donde pues les decían, a ver, si tú tienes a todas estas personas trabajando para ti, pues tienes que darle las prestaciones, hacer más humano ese trabajo y tienes responsabilidades también con ellos. Entre ellas, fíjate, esto es algo como que muy del futuro, tienes que darle transparencia al sindicato para que conozca cómo funciona el algoritmo, es decir, si hay cambios o por qué un repartidor, estamos tres repartidores aquí echando cotorreo y de pronto uno tiene chamba, el otro tiene chamba, ¿por qué yo no tengo chamba si yo ya llevo un buen rato conectado? ¿Qué está pasando ahí? Pues el sindicato junto con los empleados van a tener el derecho de saber qué está pasando con ese algoritmo y por qué uno tiene trabajo y otro no, para saber en qué está fallando, porque al final, pues tiene sus grupos por ahí de WhatsApp y uno le dice a otro, oye, no, es que pues tú porque le cancelaste a fulanito, no, pero tú no sabes en realidad por qué te están castigando, si es que podemos aplicar esa Ujú. palabra, en tener cierto trabajo en comparación con otros cuando estás casi, casi en igualdad de circunstancias. Fíjate, escuchándote y pensando un poco en la actuación del gobierno hacia ese tipo de intrigas que hay sobre qué demonios es el algoritmo, porque lo escuchamos mucho, Wiki, en todos lados te dicen, y es que el algoritmo, ¿no? El algoritmo en redes sociales, el algoritmo en streaming, el algoritmo en donde tú quieras, ¿no? En Netflix que te dice que veas una película por encima de otra, pero hay que entenderlo, sí hay humanos atrás del algoritmo que tendrían que estar
pues, si no manipulando, sí por lo menos ordenando que no sucedan cosas que vayan más allá de un servicio de auxilio y no de imposición. Así es, recordemos también que pues un algoritmo, en términos pues bastante generales, pues es una fórmula matemática que nos ayuda a ejecutar una acción, es decir, a través de una fórmula como las que algunos de ustedes quizá han usado en Excel, etcétera, pues nada, recoge ciertos datos, se analizan, se procesan y llegan a un resultado. Estos datos y este análisis que hace un proceso automatizado, pues es muy importante para trabajos a grandes escalas, es decir, tenemos aquí a más de 1,000 empleados que son repartidores, bueno, pues vamos a repartirle el trabajo a todos ellos, porque pues para no tener una persona haciendo eso, pues lo hacemos a través de una computadora para que sea muchísimo más rápido. El problema es que luego estos algoritmos, estas fórmulas, tienen por ahí algún problema, porque también pudo haber sido creado por un humano que haya tenido o haya cometido ese error, y es ahí donde pues, nos cae la voladora a todos aquellos que, a ver, ustedes dicen, pero yo no soy repartidor. ¿A mí qué me puede importar precisamente eso? Pues quizá no, pero en tu próximo trabajo es muy probable que un algoritmo pueda determinar si tú calificas para ese puesto o no. ¿Por qué? Porque en lugar de recibir o leer más de 100 currículums, lo que va a ocurrir es que una máquina va a revisarlos y va a decir, oye, este sí, este no, pero ¿con base en qué? Y ahí es donde también entran estos problemas éticos. Y para eso también en España, fíjate que también se nos avanzaron y el gobierno está pensando crear un observatorio social de algoritmos. Fíjense la importancia que esto puede representar para el futuro de la humanidad porque estamos hablando de la convivencia con máquinas. A ¿O ver, tú cómo ves, Gonzalo? espérame un momentito, Wiki. ¿Un observatorio social de algoritmos? ¿Cómo es esto? Así es, va a ser una instancia que se va a encargar de revisar todos los algoritmos o la inteligencia artificial que hay detrás de muchísimos procesos, tanto en empresas públicas como también en empresas privadas, estas aplicaciones, y a través de precisamente de este observatorio van a poder determinar si es necesario hacer una regulación, hacer una liberación o revisar en qué proceso no se está humanizando la tecnología. Ujú. O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo a ver si estoy en lo correcto. Vamos a suponer que van a revisar el algoritmo que utiliza Spotify. Si de pronto revisan que hay payola en esto, va a haber un castigo hacia esto y van a decir no se está humanizando, sino que se está sacando un beneficio que no es necesariamente el que tendría que tener el usuario, sino más bien es el beneficio para la corporación. Es correcto, porque sí existen ciertas prácticas, así como lo estábamos revisando en un principio, que les ponía el ejemplo de las tecnologías que a veces las empresas decían, no, pues yo para proteger mi negocio, para proteger mi mercado voy a hacer estas acciones, y ahora que se podrían escudar en que es un proceso automatizado y que quizá yo no tengo mucho que ver en eso, no, tú tienes todo que ver en eso y tienes gran parte de la responsabilidad, por eso es que a veces el Estado debe interferir en eso. Ya ha ocurrido con problemas, por ejemplo, Google. Si ustedes buscan la palabra eminencia en Google, pues te van a salir principalmente hombres. Si tú buscas palabras como éxito o palabras que a lo mejor no quedaría tan claro, no debería ser tan claro el género, pues resulta que encuentras que puede ser un algoritmo racista, clasista, que tiene que ver con alguna fórmula que dijo, pues entre más busquen, yo voy a poner estos resultados dependiendo de lo que la gente encuentra. Pero si tú estás perpetuando estos sesgos, entre ellos de género, entre ellos de cierta accesibilidad, pues por supuesto que estás deshumanizando la tecnología y es ahí donde debería entrar, en este caso, alguna regulación que permita beneficiar a todos y todos en suelo parejo, encontrar las mismas posibilidades para no perpetuar estos problemas quizás racistas, de género, etcétera. Oye, ¿y no están saltando las empresas ante esto? Fíjate que ya muchas, sobre todo todas estas empresas también que están las aplicaciones para los repartidores, pues muchas por supuesto quieren proteger esta parte donde pues ellos veían como una ventaja el hecho de no tener que lidiar con los beneficios sociales que deberían ser o por derecho podrían tener muchos de estos repartidores o decir, ¿sabes qué? Pues yo te voy a dar estos otros beneficios porque si tú el día de mañana no quieres trabajar, yo no te voy a penalizar, por supuesto, tú apagas la aplicación y tú tienes el derecho de hacerlo. Sin embargo, muchos de ellos sí tienen una constante presencia laboral en estas aplicaciones y pues es ahí donde el gobierno dice, oye, espérame, compadre, espérese.
este compadre está trabajando para ti todos los días de la semana, pues por supuesto que tú tienes una responsabilidad como empleador sobre él y sobre eso también va esta legislación. Que de hecho ya esto ya sucedió en Inglaterra, ¿no? En el caso de Uber, que ya el gobierno inglés dijo, ustedes tienen que reconocer que los operadores de Uber son sus empleados y tienen que tener los mismos derechos laborales que cualquier otra persona. Pues es que es el sueño de cualquier empresa que digas, oye, ¿sabes qué? Tengo estas 20,000 personas trabajando para mí y yo no tengo una responsabilidad necesariamente con ellos en materia de pues estos derechos laborales, que claro, tienen otros beneficios también y eso se puede debatir, por supuesto. Sin embargo, pues este sueño en realidad pues no les va a durar mucho, dependiendo de cómo se vayan avanzando las cosas y las negociaciones y cómo se pongan también de acuerdo, pues muchos de estos empleados que comenzaron con estas exigencias a sus legisladores y que finalmente se llegó a al tema de hoy, humanizar la tecnología. No estamos hablando de otra cosa. Pues a ver si sucede, Wikichava. Yo solo espero también ver cuándo llegará esto a nuestro país y cómo va a levantar urticaria en ciertos sectores. Faltará muchísimo, yo lo sé, sin embargo, así como se dice que el periodismo es el primer borrador de la historia, pues también puedo decir que es el primer anunciante del futuro. Bueno, me dio mucho gusto platicar contigo en esta tarde de miércoles y te mando un gran, gran, gran abrazo. Abrazo, querido Gonzalo, y abrazo a todo el público. Ya saben, es Wikichava. Si quieren consultarlo en redes sociales, es @Wikichava. Es la manera en la cual pueden ustedes ver cuáles son los intereses tecnológicos que tiene, que son hartos y bastante nutridos para aquellos que quieren tener mayor información sobre el mundo de la tecnología, Emilio. Sin duda alguna. Así que síganlo, sigan a Wikichava todos los miércoles aquí a través de los micrófonos de QTF.